Bueno, hoy la verdad es que es un momento muy especial. Esta es la pista donde empezó todo, donde en 2008 yo me metí por primera vez a hacer atletismo, Paco, y bueno, esta pista es la que ha permitido en parte que a día de hoy pues haya podido hacer la carrera deportiva que he hecho y podamos estar haciendo este programa y podamos estar ahora en una hora en Marca de nuevo, pues contando historias del deporte pues desde dentro, ¿no? Al final el objetivo de este programa no es otro que dar un punto de vista diferente de lo que es el deporte. El deporte ahora mismo es un ámbito tremendamente grande, una industria brutal, ¿vale? Pero dentro del deporte están esas pequeñas historias, esas historias personales, esas historias contadas por las personas que las viven, que al final yo lo que quiero es que mucha gente que nos pueda estar viendo por Twitch o que nos lea en Marca o que nos consuma a través de las redes sociales se den cuenta que detrás de grandes resultados no tiene por qué haber grandes despliegues ni grandes tal, que una persona desde su casa con su trabajo, con el trabajo de su entorno puede llegar a conseguir grandísimas cosas, ¿no? Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de venir aquí a esta pista de atletismo de San Javier para que veáis que en un pueblo de 35.000 personas que tiene este municipio, en una pista, como veis, como cualquier otra pista que podamos tener en cualquier otra parte del mundo, puede empezar un sueño, ¿no? Puede empezar simplemente con la intención, como vine yo aquí el primer día, simplemente con la intención de ver qué tal, ¿no? Me gusta el deporte, me apetece hacer deporte, ya vemos el clima que hace aquí, que es un clima extraordinario, a pesar del viento. A pesar un poquito del viento, sí que es un clima magnífico y realizar deporte aquí, tanto en verano como en invierno, es siempre posible, por suerte para nosotros. Entonces, lo primero de todo, tenemos aquí a Paco Guillén. Buenas, Paco, ¿qué tal? Hola, Lorenzo. Lo primero, por mi parte, decir que para mí es un placer que me haya invitado a esta charla, sobre todo porque Lorenzo para mí, además de un grandísimo atleta, es un amigo, lo conozco desde hace un montón de años y tenemos una relación buenísima, sobre todo últimamente desde que estoy trabajando aquí en San Javier, que te veo más a menudo, y lo dicho, para mí es un placer estar aquí contigo. Hay que decir, Paco, una cosa, a mí me han hecho muchísimas entrevistas en todos los años que he estado de carrera deportiva, pero al final yo creo que una de las cosas que trato de transmitir siempre es que lo que más te deja el deporte por encima de medallas, resultados, patrocinadores, lo que puedas ganar, lo que puedas viajar, es la gente que conoces, ¿no? Sí. Al final tú y yo nos conocemos desde hace casi 20 años. Sí. Nos hemos recorrido todas las pistas de la región de Murcia y algunas de fuera juntos, porque algún viaje por ahí recuerdo a Valencia, algún campeonato de España y tal, ahí nuestra vinculación es que mi primer entrenador, Salva Romero, era primo de un compañero suyo de entrenamiento, de Francisco Arenas, un velocista también. Y bueno, Salva, aparte de entrenador mío, era también velocista, era también atleta. Y entonces pues nos juntábamos. Paco es de Roldán. Y bueno, Roldán, Torre Pacheco, San Javier, están a prácticamente 10-15 minutitos en coche. Sí, son municipios que colindan y está muy cerquita. Yo no vivo aquí en San Javier, pero sí que trabajo aquí en el club y eso, tardo unos 10-15 minutillos en venir, que para mí no es nada. Entonces al final, Paco, lo primero que quiero que charlemos, yo empiezo a hacer atletismo aquí por casualidad, una persona con parálisis cerebral, con una tal, ¿vale? Vosotros en ese momento estabais entrenando, me acuerdo que estabais todos preparando campeonatos de España. Francisco en 60 en pista cubierta, en 100 metros en aire libre, entonces en 200 también fue alguno. Sí. Tú estabas sobre todo con las vallas y con las combinadas ya en ese momento. ¿Vale? Teníamos también por ahí algún lanzador que entrenaba. Sí, en verdad teníamos lanzadores. Que entrenaba tu entrenador, nosotros entrenábamos más con pruebas de velocidad, Salva preparaba campeonatos de España absolutos. Pues, pero, ¿qué sensación te llevas tú de tus años como atleta y de toda esa gente que te has podido cruzar a lo largo de esos años como atleta? Pues para mí, como bien dices, para mí sobre todo ahora, pasar los años, uno ya retirado, que no entrena, que no compite, sobre todo, como bien has dicho, es las amistades, la gente que conoces y que pasan muchos años y sigues teniendo buena relación con ellos, como puede ser nuestro caso, como es el caso de Francisco Arenas, que hemos hablado de él, con los lanzadores de mi club, que son gente con la que yo sigo manteniendo relación a día de hoy y muchos de ellos son mis amigos personales con los que yo salgo, con los que me junto a diario. También personas de otros clubes, pues, igualmente como era nuestro caso, que no éramos del mismo club,
personas con las que he ido a la carrera, y cuando yo llegué en ese momento aquí a San Javier a estudiar, dije, hostia, yo este chico lo conozco y es mi amigo porque competíamos juntos, hemos ido a muchas competiciones, hemos ido a muchos campeonatos fuera con el club de Cartagena, con la selección murciana, y al final eso, creas un vínculo con esa persona que dura pues, prácticamente para siempre, porque son personas a las que les tengo mucho aprecio, tengo mucho contacto con la gran mayoría de ellos, y para mí es un lujo que gracias al deporte haya logrado tener esas amistades. Ya, porque al final, una de las cosas que me está enseñando a mí el deporte, yo lo tuve que dejar por la enfermedad hace un par de años, y es que parece que aunque por el ritmo de vida que lleva habitualmente de entrenamientos, de competiciones, de eventos, de tal, hay mucha gente que pasa muchos meses y no veas, parece que cuando los ves es como si lo hubieras visto el día anterior, Sí. ¿no? Porque al final yo creo que el deporte lo que te genera es mucha empatía hacia el resto de deportistas, ¿vale? Por eso yo digo que después de haber practicado muchísimos deportes antes del atletismo, a mí lo que me enamoró del atletismo fue el hecho de que al cruzar una meta todo el mundo tenía buen rollo. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque tú sabías que tanto el que te había ganado como el que había quedado por detrás tuya saben lo que han tenido que pelear para llegar a ponerse en esa línea de salida, Sí. ¿no? Y al final creo que lo chulo que tiene un deporte como el atletismo es que aunque la gente se piense que nuestros rivales son la gente con la que nos enfrentamos en las carreras, nuestros rivales somos nosotros mismos, ¿no? Porque al final en deportes colectivos, por ejemplo, tú dependes de lo que hagan tus rivales. En ciertos deportes individuales de oposición, como puede ser el tenis, tú puedes hacer el mejor partido de tu vida, pero si tienes delante a Carlos Sí. Alcaraz, pues tienes muy poco que hacer. Es posible que nos machaque. Claro, o que tú no puedas desarrollar tu habilidad, porque Sí. si el otro tiene mucha más habilidad que tú, pues no va a alcanzar la bola y no va a poder desarrollar tu habilidad. Claro, en ese tipo de deportes en los que te enfrentas a alguien uno contra uno, las características del deporte hacen que aunque tú des tu máximo, pues la otra persona haga que tú no logres tu objetivo. En el atletismo y en otros deportes individuales eso no pasa. Sí que es verdad, llegas a la pista, tienes otras personas al lado que están compitiendo contra ti, pero tu principal rival eres tú. Tú aquí vienes a mejorar tu marca, siempre buscas ser mejor que el día anterior, y eso hace que las personas con las que estás compitiendo para ti no sean rivales, no sean tus enemigos, pongámoslo entre comillas, sino que sean personas que te ayudan a, dentro del deporte, querer mejorarte y querer día a día, querer superarte y lograr mejores marcas. Porque al final, yo lo que siempre he tenido claro, evidentemente, sobre todo cuando llega al alto rendimiento, tú dependes de un resultado, porque al final el deporte Sí. es eso, ¿no? Al final, aunque hagas la mejor temporada de tu vida, si llega el día de la carrera y te da un pinchazo en la pierna 10 minutos antes de salir, pues esa temporada la nota es negativa, ¿no? Pero yo creo que al final, cuando vas haciendo balance y sobre todo cuando vas cogiendo experiencia en el deporte, terminan las temporadas y a la hora de analizarlas, yo creo que el resultado muchas veces incluso pasa a un segundo plano también por eso, ¿no? Porque desde la gestión de los entrenamientos hasta la gestión del descanso, hasta la gestión de los viajes, gestión de patrocinio, cómo te ha afectado las diferentes partes de una temporada, porque en una temporada hay momentos donde están metiendo mucha carga de trabajo y las sensaciones no son buenas, Sí. por la fatiga, por la carga de entrenamiento, también porque suele coincidir con el invierno, con lo cual anochece mucho antes, siempre entrenas de noche, el hecho de no tener vitamina D está demostrado que afecta psicológicamente a los atletas, que encima de todo, los deportistas, que encima de todo nos fatigamos hasta el extremo. Terminar y ver la noche, el frío, también nos afecta bastante más, ¿no? Con lo Sí. cual Se hace más duro. las sensaciones en invierno suelen ser mucho más difíciles por el tipo de temporada que hay y por el momento en el que tenemos, ¿no? Pero son esos momentos que nosotros siempre decimos que es los momentos de ir echándole gasolina al coche, ¿no? Sí. Son los momentos de que te toca pagar, de que te toca tal, de que te toca tal, pero que si luego quieres tener el viaje placentero, pues tienes que pasar por ahí, ¿no? Sí, hay que pasar por ello, porque si no, no llegamos al final del viaje. Como bien dices, la temporada es larga y
tiene sus momentos. Entonces, cada momento es importante y hay que cumplir con el entrenamiento que se lleva a cabo para llegar en la mejor forma posible a nuestro objetivo final de temporada. Y Paco, tú ahora mismo tú eres licenciado en Ciencias del Deporte, digo licenciado y no graduado porque tu promoción fue la última Sí. donde salías como licenciado, ahora los son graduados, ¿vale? Eres entrenador de atletismo. Sí. Y a ti, ahora mismo en el Vive San Javier, que es en el club en el que estás entrenando gente, tu pasado como atleta, ¿en qué medida crees que te beneficia o que te ayuda a la hora de entrenar a los chicos y chicas que están entrenando a día de hoy? Pues diría que además de mi formación como entrenador o licenciado, el hecho de tener también una pequeña experiencia dentro del mundo de la competición, obviamente, ojalá que hubiera podido ser a tu nivel, pero en un ámbito un poquito más pequeño, pero sí que he llegado a competir y, jolín, he logrado mis cositas. Yo soy muy feliz con todo lo que he podido lograr y los puntos a los que he llegado. Y esa experiencia que he podido ganar, creo que se la puedo transmitir a mis atletas y hacerles entender que los objetivos dentro del mundo del atletismo no siempre se logra en la primera competición a la que vas y que no te tienes que frustrar por si en una competición no te sale. Todos los días pues no podemos estar en nuestra mejor forma, o incluso aunque estemos en nuestra mejor forma, llega el día y quizás no nos sale y no pasa nada, tenemos otra oportunidad, tendremos más competiciones en adelante, nuestro pico de forma será mejor, si estamos a principio de temporada es más complicado, hay que saber lo que es más difícil lograr las marcas en ese momento, y el hecho de haber podido competir y haberlo sufrido en mis carnes, pues me hace que sepa quizás explicárselo un poquito mejor y hacérselo ver a los atletas, y ellos también. El hecho de saber que yo he competido y que he estado en su lugar antes que ellos también les da un poquito más de confianza sobre la persona que al final está diciéndole no te preocupes que nos saldrá. Yo, en cuanto a lo que has dicho del nivel de competiciones, Paco, te tengo que decir una cosa. Yo hablo mucho con gente que como tú pues, ha llegado a un nivel de competición nacional, de ir a algún meeting de cierto nivel, Sí. con gente buena de fuera y tal, y yo te digo una cosa. Siempre hay un nivel al nivel de organización de competiciones que es un nivel regional, que son competiciones pues que están hechas pues para que la gente, tomas de marcas, ¿no? Controles de tomas de marcas y tal. Ahí los recursos son mínimos, la organización es muy básica, es mínima, y ahí pues básicamente es llegar, pues, ponerte a calentar y cuando te toque pues estar pendiente al juego y te llame. Pero ya a partir de que llegas a un nivel de un campeonato de España, que ya tienes tus cámaras de llamadas, ya tienes que confirmar el día de antes, ya puedes ver tu Star List con los rivales con los que vas a competir la noche de antes. Ya no hay mucha diferencia, o no hay casi diferencia entre el planteamiento de una competición y lo que se ve en una competición a ese nivel, ya a nivel de un campeonato de España, de a un nivel de unos juegos. ¿Por qué? Porque evidentemente todo lo que rodea la competición cambia por completo. Pero tú te das cuenta de todo lo que rodea la competición o intentas darte cuenta cuando ya ha pasado la competición. ¿Por qué? Porque como tú estés en unos juegos y empieces a darle la trascendencia real que tienen unos juegos, que es mañana me van a ver 80.000 personas en un estadio y me van a ver cientos de millones de personas por televisión, te va a acojonar y no va a salir. No sale a vista. Entonces tú lo que tienes que planteártelo es mi rutina y es una competición más. Y sí, luego saldrá a las vistas y escuchará a las 80.000 personas y tal. Pero eso también se entrena de que esas 80.000 personas sean como una parte del espectáculo que no puedo controlar y que, en la que no me tengo que fijar, ¿no? Entonces, luego evidentemente pasas por la meta, ves el estadio, ves todo lo que hay y es algo indescriptible. Pero a la hora pura y duramente de la competición deportiva, no hay para nada diferencia entre cómo se ejecuta una competición en un campeonato de España a cómo se ejecuta una competición en una final de unos juegos. ¿Por qué? Porque es que si no, los deportistas que tenemos la oportunidad de estar ahí, ¿dónde probaríamos? Claro. O sea, tú necesitas que la metodología, tú necesitas que el proceso de la competición sea el mismo en un campeonato de España que en un campeonato de Europa, que en un mundial o que en unos juegos. ¿Por qué? Porque tú imagínate que dicen, venga, en unos juegos cambiamos el protocolo. Tenéis que venir aquí 4 horas antes, calentar 3 horas antes, 1 hora antes nos vamos, nos damos un spa y luego venir y competir. Pues no podríamos captar sensaciones, no podríamos trabajar con nuestros entrenadores para salir a la pista y dar el máximo, porque no tendríamos puntos de referencia donde compararnos.
Claro. En cambio, si tú tienes tu protocolo de calentamiento y tienes tu protocolo de gestión de todo el procedimiento de competición, porque aquí hay que explicar a la gente una cosa. Explica tú, por ejemplo, lo que es una cámara de llamada o cómo calentabas tú en un campeonato de España, cómo hacías el calentamiento. Pues al final, tú tienes, a un campeonato no puedes ir a probar cosas, porque si no, te va a resultar extraño, como bien dices, y no vas a competir al máximo nivel que tú puedas dar. Entonces, sí que es verdad que llegado la hora, tú vas a cámara de llamada, estar allí con los jueces, ellos te van a nombrar, te van a decir en qué posición vas a salir y demás, pero al final, después, tú vas a estar dentro del módulo de calentamiento o de la zona habilitada para el calentamiento y tú vas a realizar tu rutina normal, tu rutina de competición que realices siempre. Porque si vas a una competición a probar cosas nuevas, lo más posible es que la competición no sea la mejor de tu vida. Tú tienes que ir a hacer lo que haces siempre dentro del ámbito en el que te muevas e intentar después en la competición estar lo mejor preparado posible. Eso lo consigues, como bien tú has dicho, intentando que sea lo menos extraño posible para ti, intentando sentirte lo más cómodo posible dentro de la competición. Sí que es verdad que, pues, hombre, yo en mi caso, pues cuando iba a una competición regional, como ya has dicho, al final uno va, la organización, sí que es cierto que por lo menos dentro de la región de Murcia, que es el ámbito que conozco, ha mejorado mucho con respecto a cuando nosotros competíamos, ha mejorado muchísimo, eso es de agradecer para la federación. Claro, pero por ejemplo no hay una cámara de llamada. Claro, no se compite al mismo nivel que cuando va a un campeonato de España. Es cierto que no existe una cámara de llamada, al final el número de atletas es menor, la gente que se concentra en la competición es menor y también se hace un poquito más cotidiano, nos conocemos todos, ellos saben quiénes son los atletas, porque al final dentro de la región de Murcia no somos millones de atletas, por desgracia, y ellos entonces pues nos conocen a todos, no hace falta que vaya a cámara de llamadas, no hace falta ese tipo de organización. Sí que es verdad que cuando vas a un campeonato pues sientes un poquito más la presión al hecho de tener la cámara de llamada, de estar calentando y sabes que los atletas que hay allí pues no los conoces, no sabes muy bien tampoco las marcas que hacen, cómo corren, cómo compiten, y eso pues te da el gusanillo de la competición que a mí me gustaba mucho y es una cosa que a nivel regional pues muchas veces no sientes. Y en ese ámbito, pues sí. Pero lo que decimos, no puedes ir a probar cosas. Tienes que hacer tu rutina normal de calentamiento y estar preparado para cuando te llamen en la cámara, estar a tope para salir a competir. Tú fíjate, lo que tú dices, el gusanillo, yo lo llamaba siempre la sensación de las grandes ocasiones. Que es la sensación de que ya desde la noche de antes hay algo ahí que tiene ahí que no te deja. El picorcillo. Sí. Y que es algo que dices tú, no te aparece porque sea un campeonato de España o porque sea un mundial o porque sea unos juegos. Te aparece solo en ocasiones especiales, que es cuando sabes que he hecho un buen trabajo. Por eso la primera clave que le doy yo a los críos es trabajar al máximo, porque nunca sabéis dónde va a aparecer la oportunidad, y el día que aparezca, que por Dios la noche de antes podáis dormir sabiendo que lo habéis dado todo, sí. Porque no hay mejor sensación el día de antes de una gran competición que tumbarte en la cama y decir, lo he peleado tantísimo que me salga bien o me salga mal, estoy aquí. No, y que me salga bien o me salga mal, no tengo nada que echarme en cara. Mañana podrá haber fallos, mañana podrá salir bien, podrá salir mal, porque mis rivales también están ahí por algo. O sea, nadie llega a un mundial porque se lo regalen, nadie llega a unos juegos porque se lo regalen. Igual que tú te matas a entrenar y eres bueno, has conseguido unos buenos resultados, hay mucha gente que como tú se mata a entrenar y que si están ahí también son porque son buenos. Son porque son buenos y han entrenado mucho, eso también hay que decirlo. Nadie llega ahí sin entrenar. Claro. Han entrenado mucho y aparte es bueno. Entonces llega un momento en que a nivel psicológico son ciertas competiciones que no es porque sean las más importantes, es porque a ti psicológicamente te entran así, que llega el momento y estás con ganas de salir, que te planteas 20 veces cómo va a hacer el calentamiento, cuánto va a llegar, porque por ejemplo una cosa importante, ¿tú cuánto tiempo antes de una competición llegabas a la pista? Por ejemplo en un campeonato de España. A mí me gustaba llegar temprano y sentir el ambiente de la competición, sentir dónde estaba y jolín, pasar un poquito los nervios previos que tienes por una competición importante. Entonces yo solía irme quizás un par de orillas antes para poder, hombre, si te tocaba competir primero normalmente no hay un par de horas porque la pista no abre tan temprano, por lo menos en el ámbito nacional. Pero si tenías tiempo, pues ver un poquito más la competición, ver a los otros atletas competir,
que se te pasen un poquito los nervios, ves que los demás pues también están allí, están esforzándose, les puede salir mejor o peor, pero todos van allí a intentar dar el máximo y eso, quieras que no, el estar allí viéndolo, a mí me tranquilizaba personalmente. Me gustaba ir un poquito antes y siempre, claro, siempre tienes que estar en la cámara de llamada un ratillo antes, pero yo iba antes de que fuese la hora de cámara de llamada. La cámara de llamadas, para quien no sepa lo que estamos hablando, la cámara de llamada es una pequeña sala, un pequeño recinto donde están las personas que van a competir en cada una de las series, en cada una de las pruebas que se van a desarrollar durante la competición. Entonces, ¿qué se hace ahí? Pues se revisa que el dorsal esté en orden, que las zapatillas estén homologadas, que los clavos que llevan las zapatillas en el caso del atletismo sean de la medida, que no lleves patrocinadores que estén prohibidos, que la persona que va a competir sea realmente esa persona, te comprueban la documentación, ¿vale? Y entonces te sitúan en la posición en la que vas a salir a la pista para que luego salga todo el mundo en orden y tal. Entonces, ¿esto qué pasa? Que en los campeonatos de entre 30 minutos y una hora antes, en función del campeonato que sea, del momento de salida de la prueba, tú ya tienes que estar en esa cámara de llamada. Correcto. Y ahí solo pueden entrar los deportistas que vayan a competir. ¿Qué quiere decir? Que ahí ni puedo estar con mi entrenador, ni puedo estar con mi fisio, ni puedo estar con mi amigo, ni puedo estar con nadie. Estoy yo y las personas que van a competir contra mí en ese evento puntual. No te dejan estar con el móvil, no puedes entrar con aparatos electrónicos, con lo cual el proceso de gestión psicológica, ¿tú cómo lo hacías ahí, Paco? ¿Tú cómo gestionabas a nivel psicológico esas cámaras de llamada? Es cierto que los nervios, una vez que entras en la cámara de llamada, digamos que afloran porque, como bien dices, no puede entrar tu entrenador, no puede entrar ninguna persona conocida tuya. Al final estás dentro y estás solo con otros atletas que quizás no conozcas, porque puede ser que sea la primera vez que compites con ellos. Puede ser que no entiendas el idioma, como puede ser tu caso, que has competido a un nivel internacional, que no entiendas el idioma en el que esa persona habla y tampoco tengas un trato exquisito con ellos. Que dentro de lo que cabe, al final de la competición, seguramente acabéis siendo amigos, pero en ese momento pues no los conoces y se hace un poquito más difícil. Entonces, el entrar allí, intentar tranquilizarse, intentar mentalizarse en el momento de tu prueba. En mi caso solían ser carreras, entonces mentalizarme en el momento de la carrera o de las pruebas combinadas, en ese caso es un poquito más, pues tienes que mentalizarte según en qué momento, en qué prueba, y sobre todo eso, intentar estar lo más centrado posible en que, como bien has explicado antes, pues el trabajo está hecho. Si estoy aquí es porque lo he hecho bien antes de aquí, y aquí me salga peor o mejor, yo no voy a ser después mejor o peor. Si me sale muy bien, no voy a ser mejor que antes de venir aquí, y si me sale muy mal, no voy a ser peor que antes de llegar aquí. He hecho mi trabajo, he competido bien durante la temporada y esto es el premio que me llevo por haberlo hecho bien. Pues tú fíjate, en esa línea, a mí una de las cosas que me enseñó el deporte, y sobre todo conforme fueron pasando los años, tú has dicho que tú intentabas llegar alrededor de un par de horas antes, ¿vale? Nosotros llegábamos alrededor de 3 horas antes de la prueba a la pista, ¿vale? ¿Por qué? Porque 2 horas antes de la prueba ya estábamos calentando, porque entre media hora y 1 hora antes de la prueba ya tenías que estar en cámara de llamadas, ya tenías que estar caliente. ¿Por qué? Porque ahí ya no podías calentar con tu entrenador y si tenías algún problema no podías transmitirle las sensaciones para que te diera algún feedback para trabajar de cara a la prueba, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros desde que llegábamos a la pista 3 horas antes hasta que nos poníamos 2 horas antes a trabajar tal? Trabajábamos la estrategia de carrera y esa estrategia era desde cómo entrar en cámaras de llamadas, que nosotros teníamos varias herramientas y en función del momento pues decidíamos una u otra, o entrábamos y estábamos muy habladores, o entrábamos y simplemente nos escondíamos nosotros en nuestra silla, nos poníamos a activar bien, a colocar bien las cordoneras, a tal, incluso si no ponernos el dorsal para estar entretenidos y tener algo que hacer, o cuánto dirigirnos a los rivales o cuánto no, incluso qué mensaje darle, si reírnos más o menos, si gritar más o menos, si, ¿sabes? Yo, por ejemplo, hubo un momento, una de las mejores cámaras de llamadas que gestioné es cuando fui campeón de Europa de 400 metros en 2018. ¿Por qué? Porque teníamos totalmente controlado nuestro principal rival. Él nos conocía, nosotros le conocíamos a él, aparte nos llevábamos genial con él, y esa carrera la gané en la cámara de llamadas, tío. ¿Por qué? Porque gestioné tan bien esa cámara de llamadas que le cambié por completo la estrategia de carrera al otro.
Me puse a hacer multisaltos para tratar de hacerle ver que estaba como un tiro. Le dije que mi objetivo en esa carrera era el récord de Europa y que iba a salir a reventar para batirlo, cuando no estaba ni mucho menos para hacer récord de Europa, pero cuando me vio salir a la velocidad que salía en un 400 pensó que era verdad. ¿Qué pasó? Que yo estaba medio tocado y lo que quería era salir rápido para acojonarlo, que bajara un poco inconscientemente la velocidad y en los últimos metros, que era cuanto más riesgo de rotura por la espasticidad y por la fatiga, por el lactato, no tener que dar ese cambio y evitar el riesgo de romperme. Pues gracias a cómo preparamos la gestión de esa cámara de llamadas, pude tener más facilidad de ganar ese campeonato de Europa, ¿no? Entonces, ahí es la importancia del trabajo con los psicólogos, del trabajo con los entrenadores y también de la experiencia, ¿no? Tú ahora mismo, que estás en el Vive San Javier, en el Club de Atletismo San Javier, ¿cómo preparas en el día a día, en los entrenamientos diarios a los chavales para que cuando llegue ese momento de exponerse a la competición? Pues mi punto de vista en ese aspecto es que me gusta hacerles ver que ellos trabajan día a día y que no solo es el momento de la competición, sino todo el trabajo que han hecho y mostrarles mi confianza plena siempre en cuanto a su trabajo. Es decir, muchas veces a los chicos les pasa, a mí también me pasaba cuando era más joven, que estás en el momento de la competición y empiezas a pensar, es que no me sale, es que no me sale, es que no me sale. Y mi propuesta ante eso es decir, tranquilo, vamos a centrarnos. ¿Lo hemos podido hacer entrenando? ¿Somos capaces de ello? Sí. Si somos capaces, tranquilo, que yo confío en que te va a salir. Y si no sale hoy, no pasa nada. Sé que eres capaz de hacerlo. Y para mí es lo importante. En la competición, si te sale, es lo que buscas, es verdad. Lo que buscamos es que nos salga el día D. Pero no siempre pasa. Y no por eso somos mejores o peores. Quiero decir, venimos a la pista, entrenamos, nos esforzamos y luego en competición buscamos plasmar esa marca. Pero mi punto de vista es que ellos crean en sí mismos, que sepan que yo confío en que son capaces de todo, de lograr sus marcas, lo que buscan y hacérselo ver, hacerles ver que confío en ellos y hacerles entender que ellos tienen que confiar también en que son capaces para poder lograrlo. Porque tú, ¿qué 3 claves dirías tú que son determinantes a la hora para empezar de generar una dinámica de entrenamiento que te permita llegar a la alta competición? Y para seguir, de que esa alta competición no solo te ayude en el deporte, sino te ayude en tu vida, que creo que en el deporte base, que es de lo que estamos hablando hoy, creo que lo más importante, mucho más importante que cualquier marca o que cualquier dato de rendimiento deportivo, es la transferencia que todo esto tiene a la vida diaria de los chavales fuera de aquí, ¿no? A mí me gusta sobre todo el hecho de intentar inculcarles una constancia en cuanto al entrenamiento, que eso luego en tu vida se puede plasmar pues en ser constante en los estudios, en ser constante en tu trabajo, en el hecho de que porque no te salga una vez no te rindas. Eso para mí es fundamental, el hecho de saber que soy una hormiguita y trabajo todos los días, pum, 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 para intentar lograr mi objetivo. Después, me puede salir o no, pero todo el proceso que me llevo es mucho más importante que el día clave de la competición. Es verdad que, como decimos, siempre buscamos lograr una marca, pero también tenemos que ser conscientes de todo el proceso que llevamos para lograrla y lo mucho que nos hemos esforzado, lo mucho que hemos logrado mejorar, aunque en ese momento no me salga. Entonces, eso es clave, esa constancia es clave, sobre todo pues, para cualquier ámbito de la vida. Al final, para cualquier cosa que uno quiera lograr, pues, si por ejemplo yo quiero lograr terminar mis estudios bien, tengo que ser constante en mis estudios y tengo que intentar estudiar todos los días, intentar trabajar en mis estudios lo máximo posible. O, a ver, no les digo a los chicos que hay que tirarse 20 horas estudiando, hay que ser consecuentes. Tenemos que intentar lograr nuestro objetivo y ¿cómo decírtelo? A ver, pues intentar que el tiempo que implicamos en cada acción, pues claro, se optimice. Ahí es la clave. Tú fíjate, yo me dedico al deporte profesional, también he trabajado con empresas en proyectos de gestión de equipo y también he trabajado en el ámbito educativo, ¿vale? Y yo el ejemplo que le pongo siempre a los críos es
¿qué pasaría si el día antes de una final olímpica entreno 16 horas? Pues lo más seguro es que el día siguiente no seas capaz de hacer Que nada. no me podría ni poner los zapatos de lo cansado que voy, ¿no? Entonces, los días de antes de la competición son los días que menos entrenamos. ¿Por qué? Porque son los días que más descansados tenemos que estar para que el día de la competición rendir. ¿Y por qué nos podemos permitir no entrenar? Porque el trabajo ya está hecho. ¿Vale? Entonces, esto no se trata de coger un día y venir y entrenar 7 horas porque sí. Esto se trata, en primer lugar, de tener una planificación. Entender el proceso. Claro. Y para tener una planificación tienes que tener una persona que te haga esa planificación, confiar en esa persona, ¿vale? Transmitir la confianza, que yo creo que eso aquí en el club se hace muchísimo y por eso creo que también el Vive San Javier es un modelo en ese aspecto. Ellos tienen un grupo de profesionales cualificados, pues con Dani, contigo, con Marina, con tal, todos entrenadores titulados, todos con formación, y el transmitir esa confianza del entrenador al deportista, del deportista al entrenador es clave. ¿Por qué? Porque tú te sientas el 1 de septiembre, te pones a escribir en un papel 50 semanas cada entrenamiento de cada día, con el objetivo de que en la semana 50 pase esto. Y si tú no confías en lo que esa persona ha escrito en ese papel, estás muerto. Y estás muerto en el día 1. Desde el primer momento. Entonces, en primer lugar, generar esa confianza, que yo creo que esa es la primera transferencia en la vida. Rodéate de profesionales cualificados, de buena gente, de buenas personas, gente en la que confiar y déjales que trabajen, ¿vale? Y simplemente limítate a hacer lo que ellos te digan que tienes que hacer, que para ellos son los que saben. Sí. O sea, tú no vas al médico a decirle el diagnóstico, tú vas al médico, le dices los síntomas y cuando él te dice el diagnóstico cumples con lo que él te dice. Porque el médico es el que se ha formado en ese aspecto. Claro, es el que sabe y el que tiene experiencia. Entonces, en el ámbito del deporte es exactamente igual. Luego, una vez que hacemos esa planificación, una vez que tenemos ese camino recorrido, el siguiente camino, ¿cuál es? Vamos a ver de qué manera aprender a lo largo del proceso para que los fallos que vayamos cometiendo, que sin duda se van a cometer, porque siempre se va a fallar, tratemos de ir corrigiéndolo y que no fallemos más de una vez o más de 2 veces en el mismo punto, ¿vale? Siempre la primera competición del año va a salir mal, ¿vale? Es lo más seguro. En primer lugar porque no está en tu pico de forma, con lo cual no va a cumplir las expectativas que tienes porque sabes la marca que quieres hacer y no te va a acercar en esa primera. Tú tienes un objetivo, normalmente conseguir una marca mínima en la primera competición, a no ser que sea un fuera de serie y que esa marca para ti no suponga ningún esfuerzo, pues es muy complicado que la vayas a lograr. ¿Por qué? Pues como tú has explicado antes, tú estás metiendo unas cargas fuertes en ese momento principal de la temporada porque tú sigues estando en pretemporada normalmente cuando empiezas a competir. Entonces tú estás metiendo unos picos de intensidad altos, unas cargas altas que después intentaremos transferir a calidad. Pero en un principio pues van a hacer que vayas con mayor fatiga, que tus músculos no respondan de la mejor manera. Pero no quiere decir que eso sea malo, sino todo lo contrario, es un proceso en el que nosotros realizamos un punto de carga y después buscar desde esa carga que ya tenemos, buscar la calidad en la competición, en el entrenamiento. Pero es que eso es una transferencia a la vida brutal, porque ahora mismo cualquier persona que ahora mismo termine una formación académica o que termine tal, entra en un mercado laboral donde te van a cerrar 200 puertas hasta que te abran una. Con lo cual, enfrentarte a que antes del éxito siempre vas a tener que pasar por el fracaso, que es algo que nos enseña el deporte, yo creo que es la primera lección para la vida brutal. Sí. La siguiente, hacer bien el proceso no te garantiza tener buen resultado. No siempre, es cierto. ¿Vale? Entonces, no hacerlo sí que es muy, muy, muy posible que te garantice el fracaso, pero hacerlo no te garantiza el éxito. Que hay veces que no haces bien el proceso y se te aparece la Virgen, sí, pero eso es el 1% y yo no me la jugaría ahí. Es mejor que no te la juegues, sí. ¿Vale? Pero lo que también te enseña el atletismo, te enseña también el deporte, y creo que es la siguiente transferencia para la vida brutal, es haz bien el proceso y confía en que el resultado salga, pero si no sale, no pongas en duda el proceso que has hecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque, coño, tú puedes llevar la vida más saludable del mundo y que te dé la desgracia de tener una enfermedad y que te pase algo, y eso no quiere decir que no sea saludable llevar la vida que has llevado. Y que no tengas que seguir llevándola. Claro, y que no tengas que seguir llevándola. O tú puedes haber estudiado muy bien y que el día del examen te pase algo y suspendas, ¿vale? Y eso no quiere decir que has perdido el tiempo estudiando, ¿no? Llegará el próximo y aprobarás. Claro, que no quiere decir que tengas que abandonarlo y dejar de estudiar. Claro, entonces creo que también el deporte nos enseña y mucha gente evita eso. Yo, por ejemplo, la cultura que hay ahora mismo en el deporte, que es esta cultura del finisher,
que es que por terminar una cosa, lo termines como lo termines y de la manera que lo termines, te voy a dar una medalla. Yo soy muy crítico con esa cultura. A mí tampoco me termina de gustar. A ver, es cierto que entiendo el dilema que se crea al respecto, porque también es verdad que nosotros somos personas que hemos competido y entonces hemos sufrido muchas veces el proceso de tener que buscar la mejor marca. Luego también entiendo las personas que lo hacen de un modo recreativo y claro, por el hecho de terminar una maratón, cierto es que terminar una maratón es muy duro, una media maratón terminarlo es muy duro, pero también creo que se debería de intentar buscar el término en el que en estas personas que intentan buscar terminar una prueba de tanta exigencia requiriesen de una persona con la formación adecuada que les pueda transmitir el entrenamiento necesario para llegar a terminar estas pruebas y terminarlas en las mejores condiciones posibles y terminarlas buscando una mejor marca. ¿Por qué? Porque muchas veces no se habla de esto, pero ya que hemos sacado el tema del tema de los finishes, sí que muchos no llegan a terminar la prueba. Hay muchos que no terminan y no terminan porque son pruebas muy exigentes y pueden llegar a ser incluso peligrosas. Entonces, por eso el hecho de lo que digo, de intentar ponerse en manos de gente cualificada, de gente formada, que te diga, oye, estás para terminarlo, o oye, espérate un poquito, sigue entrenando, sigue buscando mejorar, porque ahora mismo que intentes terminar esta prueba puede ser peligroso para tu salud. Claro, porque al final yo creo que una cosa que hay que dejar clara es lo siguiente. La filosofía de esta del si quieres puedes, hay que llevar muchísimo cuidado con ella. Hay que tener cuidado con ella. Sí. ¿Vale? No siempre ¿Por qué? Porque una maratón o una Ironman consiste en llevar a tu cuerpo al límite por encima de lo que tu cuerpo está preparado para llevarse, porque un cuerpo de manera natural no está preparado para hacer 42 kilómetros sin parar. No. Yo siempre que una persona me viene a buscar, porque también realizo entrenamiento y demás, para correr carreras, intento, sobre todo lo primero y principal es una prueba de fuerza. Tienes que buscar a alguien e intentar realizar esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí, si tienes alguna patología que te impida hacer estas carreras, lo van a detectar. Y siempre es mejor que eso esté detectado antes de que haga la prueba, porque quizás cuando vayas a hacer la prueba ya tenga un problema. Claro. Y eso al final también es muy importante, yo creo, en clubes más locales, como puede ser en este caso, ¿no? Porque entiendo que aquí os llegará mucha gente en plan, quiero correr en 2 meses la maratón de tal, y hay que llevar calma, ¿no? A ver si por llevarte la medallica de que has terminado la maratón en 4 horas, no corres ninguna más. No corres ninguna más. Y ya no es solo eso, tío, también yo soy muy crítico con la cultura del finisher por una cosa. Evidentemente cada uno tiene sus objetivos individuales, ¿vale? Y yo no me pongo el mismo objetivo cuando competía o cuando entrenaba para competir al más alto nivel que ahora que hago deporte por recreación, ¿vale? Tampoco llevo mi cuerpo al mismo nivel de exigencia cuando entrenaba antes que cuando entreno ahora, ¿vale? Pero yo soy consciente de ello. Entonces, yo no quiero ahora mismo que si yo voy a una prueba deportiva, yo estuve el otro día en una carrera solidaria en Madrid, para el tema de la ayuda a la infancia, ¿vale? Con Fundación Profuturo, en la carrera Profuturo para ayudar a la educación digital de niños en países en desarrollo. Pues yo si no gano esa carrera, yo no quiero que por haberla terminado o por el mérito de después de la enfermedad que tuve haber terminado una carrera, yo no quiero una medalla. ¿Por qué? Porque la medalla yo la considero la excelencia. O sea, la medalla quisiera llevar primero, el segundo y el tercero. ¿Y tiene mérito que yo con una parálisis cerebral termine una carrera de 8 kilómetros después de haber pasado por una UCI? Pues igual sí. ¿Y tiene mérito que Pepito, el de los palotes, que es, yo que sé, encofrador y que trabaja 17 horas al día, decida en su día libre irse a correr? Ostras, tiene un mérito de cojones. Sí. Pero la excelencia en el deporte son los que ganan, tío. Entonces, también hay que enseñar a la gente a asumir que aunque en su realidad, en su historia, en su vida, eso sea un motivo de excelencia, el hecho de que has trabajado como un animal, o mira, o antes pesaba 100 kilos, te has puesto a entrenar, pesas 70 y encima has terminado una carrera de 4 minutos del 1000, pues tiene un mérito que no veas, pero es que hay uno que la ha terminado más rápido que tú. Sí. Entonces, tienes que aprender que aunque, o es importante transmitir, que aunque en la historia personal o en la vida personal de cada uno de los participantes haya una historia de superación que de verdad merezca ser recompensada,
la recompensa en el deporte y en la vida es la excelencia. O sea, en una oposición, cualquiera que se prepara una oposición, por ejemplo, de notaría o de judicatura o incluso de magisterio, que por la alta demanda que hay, cualquiera emplea muchísimas horas y no te dan la plaza por el hecho del esfuerzo que ha empleado, le dan la plaza a los mejores. ¿Por qué? Porque se busca la excelencia. Entonces, no podemos llegar en la vida y quitarle esa importancia a la excelencia. Entonces, ¿cómo transmitís vosotros desde aquí, desde el Vive San Javier, esa búsqueda ya no de la medalla, sino de la excelencia personal a la que pueda llegar cada uno de los deportistas? Vale, aquí hablamos de dos ámbitos. Entonces, hablamos del deporte de competición y del deporte recreativo, en este caso, ¿vale? Dentro del club se realiza tanto deporte de competición como deporte recreativo. No se obliga a ningún crío a competir. Tú puedes venir, entrenar, pasarlo bien, divertirte y, claro, si quieres llegar a ganar una medalla, porque por lo que sea o te hace ilusión o te gustaría ganarla, tienes que saber que tienes que pasar del ámbito recreativo al ámbito competitivo, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Los entrenamientos van a cambiar, tu modo de entrenar no va a ser el mismo cuando vienes al ámbito recreativo, que viene uno a hacer deporte, pasarlo bien, a cuando viene al ámbito competitivo, en el que sí, buscamos pasarlo bien, pero también queremos buscar tu mejor pico de forma. ¿Qué pasa? Que dentro del ámbito competitivo no siempre voy a ganar la medalla, porque compito con otra gente que también entrena, que también se esfuerza y quizás llegado el día, pues lo hace mejor que yo. No quiere decir que sea mejor deportista que yo, ni que sea, ni siquiera quiere decir que en esa prueba sea mejor que yo, simplemente que ese día lo ha hecho mejor y ya está. Se le premia el hecho de haberlo hecho mejor y haber sido el mejor ese día, de haber buscado la excelencia y haberla logrado por encima mía. Y no pasa nada, tengo que entender que dentro del ámbito competitivo no siempre voy a ganar. Claro. Y si no gano, no me lo van a premiar. No quiere decir que lo haya hecho mal, pero en el ámbito competitivo se premia a los tres mejores. Y tenemos que hacerles ver que eso es así y no pasa nada si no llego a ello. Yo voy a competir y, como hemos dicho, sobre todo al principio, muy importante, siempre compito contra mí primero. Aparte de competir contra los demás, compito contra mí y busco mejorarme a mí mismo. Una vez que busque mejorarme a mí mismo, puedo lograr ser mejor en la prueba que los demás, buscar una excelencia y conseguir alguna medalla. Pero sobre todo tengo que saber que tengo que mejorarme día a día a mí en las pistas. Si no, nunca voy a lograr tampoco la excelencia como para ganar una medalla, para lograr una marca para un campeonato. Y luego tú abandonas el deporte y gracias a tu formación pues empiezas como entrenador, pero también empiezas a relacionarte con el deporte inclusivo, con el deporte que como su propio nombre indica, incluye tanto a las personas con discapacidad como sin discapacidad. ¿Cómo empieza esa relación tuya con el deporte inclusivo? Pues después de haber terminado la carrera, pues como bien has dicho también, una vez que terminas la carrera, muchas veces te das de bruces buscando trabajos que, sobre todo en el mundo del deporte, por el tema de la regulación que hay actualmente, pues muchas veces lo que te ofrecen no es lo que te gustaría. Desgraciadamente, pues te ofrecen trabajos en los que muchas veces, por suerte ahora mismo eso está cambiando, pero muchas veces o no estás contratado, o no estás muchas horas, no cobras demasiado. Entonces, pues tras haberme dado de bruces con muchos trabajos de este tipo, me llegó la oportunidad de trabajar en la Asociación de Personas con Discapacidad Prometeo, en Torre Pacheco. Y desde ese punto, desde ese momento, yo empecé a entender un poquito el deporte para personas con discapacidad, en este caso para personas con discapacidad intelectual, e intentar formarme en ello, intentar saber cómo tengo que trabajar el deporte con estas personas, porque al final los entrenamientos se parecen, pero no son iguales que los de las personas sin discapacidad, porque te tienes que adaptar también a las personas con las que estás trabajando. Cada una tiene su discapacidad y no trabajan igual todas. Entonces tienes que formarte respecto de ello, y a través de yo haber entrado en esta asociación a trabajar fue en el punto en el que decidí, oye, me gusta el deporte el mundo del deporte de las personas con discapacidad y me gustaría formarme para poder darle la mejor formación después a ellos. Y entonces pues continuaste formándote, continuaste en
en Prometeo Sí. y llega un momento en que da el salto y entra al club Vive San Javier de la mano de Aidemar, ¿no? Sí, bueno, pasó un tiempecito, entre medias, como te había comentado también, hice el Camino de Santiago también con personas con discapacidad, una actividad muy chula que salió desde la Asociación Primi Sport de Cartagena. Con ellos realicé el Camino de Santiago. La verdad es que fue una experiencia increíble para mí. Fue de loco. Hacer el Camino de Santiago ya de por sí es de loco, y hacerlo con ellos fue impresionante sobre todo porque me sorprendió mucho el pico de forma que ellos tenían. Estaban mucho más fuertes que yo. Estamos hablando de que hay que hacer 25 o 30 kilómetros todos los días, y muchos días me llevaban con la lengua fuera porque ellos son gente que realiza actividad deportiva todos los días. Yo en ese punto ya no estaba compitiendo, no estaba entrenando. Sí que es verdad que salí a andar porque dije, tengo que andar 30 kilómetros todos los días, tengo que salir un tiempecillo, pero cuando llegué allí y conocí a los chicos, porque a muchos de ellos no los conocía, me sorprendió mucho el nivel de forma que ellos tenían. Se notaba que ellos entrenan mucho, se notaba. La rutina se notaba. Y jolín, para mí fue una experiencia, me encantaría repetirlo, me encantaría. Después, al tiempo también, he acudido a varios campeonatos de España de atletismo con personas con discapacidad, y tuve la oportunidad, por medio de una baja de paternidad, de entrar a trabajar en la asociación Aidemar. Y pues gracias a ello, de estar trabajando aquí en la pista y demás, conocí al Grupo Vive y empecé a trabajar con ellos. Igual, ¿cuál dirías que la filosofía del Vive San Javier en cuanto al deporte de personas con discapacidad? Pues ellos quieren que las personas con discapacidad puedan realizar atletismo, en este caso, que es el deporte en el que nos centramos, pues, al mismo nivel competitivo que las personas que no tienen discapacidad. El objetivo aquí es que ellos entiendan que pueden hacer deporte, que pueden practicar el atletismo, y además sepan que pueden competir y que pueden ir a competiciones, que hay competiciones en las que competirán con personas con sus mismas discapacidades, y que sepan que pueden dar su máximo contra otros que son igual que ellos, que se esfuerzan igual en sus clubes y que buscan también dar su máximo. Al final el club, yo soy la primera persona con discapacidad que llegó ahí en 2008, porque el Vive San Javier anteriormente se llamaba Club Atletismo San Javier, luego cambió el nombre, pero el núcleo pues prácticamente fue siempre el mismo, ¿no? Y desde ese momento yo creo que el club ha tenido una sensibilidad especial con las personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, tú entras a formar parte del club, tú también decides de manera paralela seguir formándote en clasificación deportiva. Explica un poco a la gente para empezar, cómo una persona sin discapacidad muestra interés por lo que es la clasificación deportiva, y cuál ha sido tu experiencia formándote en clasificación deportiva. Pues mira, por suerte, resulta que la suegra de mi hermana, lo hemos hablado alguna vez, la suegra de mi hermana pues es la presidenta de la federación aquí en Murcia, para personas con parálisis cerebral, si no me equivoco, ¿no? Con discapacidad física. Discapacidad física, vale, sí. Es Amalia. Amalia, correcto. Y a través de Amalia, ella me propuso, cuando nos conocimos y demás, me propuso si yo quería formarme en el mundo de la clasificación, y yo le dije que estaría encantado, porque al final estoy abierto a formarme en todo lo que pueda para poder dar luego las mejores enseñanzas. Y nada, pues a través de Amalia me apunté al curso y estuvimos en Madrid con la federación que ahí sí que era la Federación de Española de Personas con Parálisis Cerebral. Y bueno, pues se me abrió un mundo nuevo. Para mí fue, ya te lo he comentado también alguna vez en privado, que me encantó. Descubrí una cosa que no conocía, de la que no sabía nada, y me encantó hasta el punto de que quiero seguir formándome en todos los deportes que pueda. En ese ámbito simplemente trabajé el atletismo en ese primero, pero me gustaría intentarlo en todos los deportes que pueda. ¿Cómo le explicaría a la gente lo que es la clasificación deportiva y su función? Pues creo que dentro del mundo del deporte paralímpico es una función clave. Es una función clave porque al final
los clasificadores son los que asignan la clase al atleta paralímpico en la que van a competir con otras personas dentro de su mismo rango de discapacidad. Digamos que no es lo mismo si tú tienes que competir con una discapacidad visual que si tú compites con una amputación, que si tú compites dentro de una silla de ruedas, y el clasificador es el que te va a dar esa clase. Entonces, para mí, creo que es un trabajo importantísimo y sobre todo que hay que tomarse muy en serio, porque si lo haces mal, a ese atleta le puedes joder la carrera deportiva. Hablando mal, te lo puedes cargar, porque puede ser que le asignen una clase que no sea la suya, le toque competir contra gente que tenga unas capacidades diferentes y ante la que no pueda, no se sienta cómodo compitiendo, no se sienta realizado dentro del mundo de la competición y la abandone porque no pueda dar su máximo. Y quizás simplemente lo que haya ocurrido es que yo me haya equivocado. Entonces, para mí es un tema muy serio y que intento tomarme con la mayor seriedad posible, sobre todo por ese punto, porque yo tengo que darle al atleta la clase óptima para él a la hora de competir. Pues en ese aspecto yo también decir lo siguiente para resumirlo en un minuto lo que es la clasificación deportiva. Uno de los principios básicos del movimiento olímpico, de la Carta Olímpica, es la igualdad de oportunidades en el camino hacia la victoria en cualquier competición deportiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de deporte y discapacidad, no se tendría esa igualdad de oportunidades, como ha dicho Paco, si compitiera una persona ciega contra una persona en silla y contra un amputado, ¿no? Entonces, ¿qué se determina? Que en función de tu discapacidad y de tu afectación para una prueba en concreto, porque una persona puede tener una clasificación para una prueba y otra distinta para otra prueba que requiera habilidades o destrezas distintas, ¿no? Entonces, en función de tu afectación para una prueba en concreto, una serie de personas que están formadas en la materia, que siempre suele haber un médico, un fisioterapeuta, licenciado en ciencias del deporte. Es obligatorio que haya un técnico deportivo, que en este caso él tiene que ser licenciado en ciencias del deporte, y un técnico médico, que puede ser médico o fisioterapeuta. Entonces, es un tribunal independiente, porque es muy importante recalcar que ningún clasificador puede tener ningún tipo de vinculación con ninguno de los deportistas que estén pasando clasificación, porque podría alterar. En este respecto me gustaría decir que se me dio el caso de ir a una clasificación que viniese un atleta y yo decir que no quería participar en ello porque era mi atleta. Claro. Y efectivamente se me dijo que sí, que no tenía que participar. Claro. Entonces, es importante decirlo porque mi caso, por ejemplo, siempre se ha estudiado a nivel internacional. Yo tengo una diplegia espástica y entonces, pues en función de mi afectación, yo también tengo más afectación en una región que en otra. Entonces, era el límite entre la categoría de 37 y la de categoría de 38. Justo el límite era mi caso. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me daban 37 era una medalla olímpica clara. Si a mí me daban 38 iba a ser alguien que peleara por medallas internacionales, pero que en unos juegos tuviera mucha dificultad. Al final, por X motivos, se decidió darme la categoría, en este caso la que más me perjudicaba. Ahora ha cambiado el reglamento, ahora siempre se busca... Ahora se busca dar la que más beneficia al atleta, correcto. Sí. Entonces, también hay que entender una cosa, y esto es a lo siguiente que vamos, Paco. El deporte paralímpico está ahora mismo en total evolución, ¿no? Sí. Mientras el deporte olímpico ya lleva 60, 80, 100 años de rodaje, el deporte paralímpico, por así decirlo, fue a partir de Barcelona 92, de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, cuando empezó a despegar. Sí, está despegando. Y ahora mismo está en un proceso todavía embrionario que va creciendo, que cada juego tiene más participación. Yo esta misma semana estuve en Corea con el Comité Paralímpico Internacional y el Consejo de Atletas, y todo está creciendo a un nivel muy alto, pero todo está en ese proceso todavía de crecer, de desarrollarse y de también formar a toda la gente que va a formar parte, que no son solo deportistas, son entrenadores, son fisioterapeutas, son clasificadores,
son el movimiento asociativo que se involucre de verdad con transferir al deporte a esos usuarios de las diferentes asociaciones, con lo cual es sensibilización, Sí. es formación a periodistas, a medios de comunicación, es formación a docentes, centros educativos, formación a personal médico que pierdan el miedo a que los niños con grandes Sí. afectaciones hagan deporte, ¿vale? O sea, Muy importante esa parte. es todo un proceso que abarca un abanico enorme de ámbitos, de posibilidades y de profesionales que hacen que yo esté seguro que el deporte paralímpico o el deporte para personas con discapacidad sea uno de los ámbitos que más empleo va a generar si se gestiona bien en los próximos años en relación con el deporte. Entonces, en esta dirección, aquí en Murcia salió Relevo Paralímpico de la mano del Comité Paralímpico Español y el Gobierno regional. Nos llevamos ya 2 años y pico, llevamos casi 300 deportistas captados. Tú eres una persona que está trabajando mucho de nuestra mano. Sí. Ya se hizo contigo la formación de atletismo que salió de tu por iniciativa tuya. A raíz de esa iniciativa, desde Relevo decidimos que se iba a llevar a cabo una colaboración contigo para formarte en clasificaciones en más ámbitos. Pero ¿cómo vive una persona que ha conocido el deporte convencional y a un alto rendimiento nacional, lo que ahora supone el deporte paralímpico? Porque tú has estado en campeonatos de España, tú has visto, y más desde dentro, porque eres clasificador, o sea, tú tienes que estar atento al desempeño a nivel de rendimiento de los deportistas, con lo cual se vive también desde dentro. Sí. ¿Qué diferencia observas entre el deporte convencional y el deporte paralímpico? Pues, a ver, en un primer momento, cuando tú llegas al deporte paralímpico, pues siempre tienes ese pensamiento de decir, jolín, qué superación, qué logro, y luego tienes que cambiarlo. Personalmente creo que ese aspecto tiene que cambiar, porque al final es gente que está haciendo deporte, que lo que está buscando es su mejor marca y no tiene que darnos ninguna lástima, ninguna pena que nosotros pensemos es que esta persona tiene una discapacidad. No, esta persona está compitiendo con otras personas que están en su misma situación, o sea que no está compitiendo en inferioridad con nadie, o casi seguro que no, y depende del entrenamiento que haga para poder superar a los demás. No tiene más historia. Entonces, si lo miramos desde dentro del punto deportivo, pues sí, está intentando superarse, pero no tengo que mirarlo como si estuviese haciendo algo superior a cualquier persona del ámbito convencional. Es un atleta más, está entrenando como un atleta más y está buscando una marca como un atleta más. Y eso para mí es muy importante, porque una vez que llegamos a este ámbito no podemos, que muchas veces pasa en la cotidianidad, en el día a día, que las personas pues sienten, uy, esta persona como tiene discapacidad. No, tenemos que pensar que son gente, simplemente son otras personas que están buscando una marca y van a competir contra otras personas que están buscando una marca, y no tiene más. Para mí, sí, existen diferencias con el atletismo convencional, sí, pero lo importante es que hay gente que está buscando una marca y que se está esforzando. No creo que las diferencias sean tan grandes como para intentar hacerlo ver que es otro deporte o algo por el estilo. Y en ese afán de normalizar, también aquí en el club lo que se busca, que es una de las cosas más importantes de la charla que vamos a tener, es generar actividades inclusivas, sí, y también en el tiempo libre de los niños, ¿no? Bueno, ahora, en este caso ya no es que busquemos generar actividades inclusivas, sino que directamente a varios de los atletas que tienen la posibilidad de hacerlo, su día a día es con el resto de atletas sin discapacidad. Tenemos un par de atletas que tienen discapacidad visual y ellos entrenan de normal con los chicos que no tienen discapacidad, porque son capaces de hacerlo, y nosotros creemos que es conveniente que no estén separados por el tema de su discapacidad, ya que no tienen ningún problema para entrenar con los demás, e incluso a más de uno le dan para el pelo. Y en este afán de seguir organizando cosas, pasado mañana o mañana se presenta una nueva actividad también inclusiva, un campus de verano. Cuéntame. Pues a raíz de que nosotros empezásemos a hablar aquí y demás, de vernos por la pista y de trabajar, de que el club trabaja con personas con discapacidad, pues tanto el presidente Antonio Guardiola como los entrenadores y demás hemos visto lógico que, aparte de buscar los campus de verano que tenemos normalmente
para todos los chicos, que este abanico se abra para todos los chicos de verdad, que puedan acudir tanto chicos que no tienen ninguna discapacidad como chicos que tienen una discapacidad y que sepan que pueden realizar todas las actividades de nuestros campus. Intentar tener gente formada en ello, que en este caso, por suerte para nosotros la tenemos, y buscar que estos chicos sientan que pueden estar realizando actividades deportivas y actividades recreativas, porque no solo vamos a incluir actividades deportivas, pues al mismo nivel que el resto de chicos, y hacerlo junto con ellos. Perfecto. ¿Y en qué van a consistir estos campus? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se van a desarrollar? ¿En qué horario? ¿Qué información le podemos dar a la gente que nos pueda estar viendo? Pues empezaremos la semana que viene, a partir del lunes empezamos en estos campus. Ellos pueden, cualquier persona que quiera apuntarse puede hacerlo a través de la página web del club, que es www.viveteam.es, ¿vale? Ahí encontrarán toda la información del campus y demás. Y nada, nuestro objetivo ¿qué es? Pues que los chicos que acudan a nuestros campus, sobre todo, se diviertan y estén aprovechando las horas de su verano, realizando actividades junto a otros chicos que conocerán aquí o que ya conocen, porque muchos también son parte de nuestro club ya de antes. Y sobre todo pues que disfruten el tiempo del verano y que no solo sea estar en casa encerrado o estar en casa haciendo deberes, que sepan que pueden realizar más actividades, que estén entretenidos, que aprendan nuevas actividades, que aprendan nuevos deportes que quizás no toquen de diario, porque muchos chicos de los que acuden al campus no tienen por qué ser parte del club, puede apuntarse cualquier chico que quiera. Y nada, las actividades que nos gustaría realizar y que tenemos programado realizar, pues van desde el ámbito de actividades de manualidades, como actividades deportivas, actividades recreativas, algunas, bueno, esto a lo mejor un poquito así de sorpresa, se quiere realizar alguna excursión, veremos si se puede. No, eso ahí, sobre todo eso, buscar que los chicos aprovechen el tiempo aquí al máximo y sobre todo que se diviertan. Perfecto, entonces todavía está abierto el plazo de inscripción, todavía se puede apuntar la gente, ¿Sí? ¿no? En www.viveteam.es. ¿Sí? Y animar a la gente a que se apunte a actividades multideportivas, horario de lunes a viernes por la mañana. Sí, el horario de lunes a viernes, tenemos aula matinal que empezaría de 8 a 9, por si algún padre tiene que ir a trabajar antes y tiene que dejar a su hijo antes, y las actividades empezarían de 9 a 2. De 2 a 3 tenemos el horario de comedor, que también incluimos el comedor por si algún chico o lo que sea, sus padres todavía están en el trabajo y necesitan que coma antes de poder recoger. Entonces, como resumen, campus de deporte inclusivo de verano Vive San Javier, julio y agosto hemos hablado en la Manga del Mar Menor y en San Javier y en agosto solo en el Pilar de la Horadada. Correcto, ¿no? En agosto lo tendremos también en el Pilar de la Horadada. En horario entre las 8 y las 3, de 8 a 9 hay una aula matinal por si algún papá tiene que entrar a trabajar antes, y de 2 a 3 hay comedor también por si los papás quieren que su hijo coma. Correcto. Dentro del campus, actividades multideportivas inclusivas de la mano de personal cualificado. Con lo cual desde aquí pues solo nos queda animar. Sí, animar a todo aquel que quiera participar, pues apuntarse. ¿Qué os vamos a decir? Sobre todo nosotros tenemos el plazo abierto y animamos a todo aquel que quiera que su hijo participe o que quiera participar, a que lo apunte y que venga a conocernos. Pues vamos a ver el tiempo que llevamos de charla, que como no tengo el móvil, y vamos a ver que todo vaya bien, que espero que sí. Vale, pues nada, pues sí, sin más, sí. Yo creo que Paco, sin más, te voy a hacer espérate, voy a colocarme bien. Te voy a hacer una última pregunta, que es que cómo planteas tu futuro profesional a raíz de lo que estás viendo, de cómo estás viendo que se está desarrollando. Pues a ver, como has dicho tú hace poquito, ahora mismo el deporte paralímpico está en auge. Es un mundo que está empezando a despuntar, y es verdad que el deporte convencional está muy trillado, ya todo el mundo lo entrena, todo el mundo en todos los pueblos puede encontrar un club de cualquier actividad, en casi todos los pueblos,
pero el deporte paralímpico no. Y creo que es un ámbito en el que queda todavía mucho trabajo por hacer, aunque se ha hecho mucho, todavía queda mucho por hacer y es algo en lo que a mí me gustaría participar, de cara a que este mundo siga avanzando y se pueda equiparar con el resto de deportes. Entonces, tu intención es seguir formándote Sí. en cuanto a deporte paralímpico, seguir Sí. aquí colaborando con el club, colaborando con Relevo y ir sacando actividades. Sí. Hay que decir que esta semana íbamos a tener una, lo que pasa es que por condiciones Las climáticas condiciones climáticas aquí en Murcia no acompañan mucho en el verano. Sí. Para tirar. Entonces estamos ahora mismo cerca ya de los 40 grados, son Estamos las 12 de la aquí mañana aquí. Pasando el fresquito, sí. Sí. Entonces pues consideramos era una actividad en este caso de atletismo para personas con parálisis cerebral. Correcto. Íbamos a tener unos 10-15 usuarios, chavales con un nivel de afectación bastante importante. Sí, de las asociaciones de aquí de Murcia, que agradecerles, aunque no se haya podido realizar, su total interés, que se han mostrado muy interesados y es verdad que no nos han puesto ninguna pega, sino que al contrario, ellos querían que sus chicos participasen y han mandado a todos los que podían apuntarse en la actividad. Por desgracia no lo hemos podido realizar en este momento, pero lo hemos dejado para más adelante cuando la temperatura acompañe un poquito más y se va a sacar seguro, se va a hacer y creo que es un punto muy importante de cara a que estos chicos después puedan realizar las actividades deportivas e intentar incluirlos en el deporte que más se ajuste a su afectación. Perfecto, pues para cualquier persona que nos pueda estar siguiendo, que haya seguido el directo, que nos vea a través de Marca o que nos vea a través de YouTube, aquí tenéis Paco Guillén, también podéis contactar con él a través mía, a través de Lorenzo Albaladejo, a través de mis redes sociales. Y bueno, tú haces actividades deportivas, también organizas por tu cuenta actividades deportivas con ayuntamientos, con entidades en las que como licenciado en Ciencias del Deporte también Sí. haces dinámicas con chavales con y sin discapacidad, ¿no? Sí, buscamos empezar con ello este año y queremos que estas actividades pues poquito a poco vayan saliendo adelante. Queremos tratarlo también, pues como has dicho, con los ayuntamientos, con las diferentes entidades de los diferentes municipios cercanos. A ver, yo me puedo desplazar, no tengo problema con eso. Mi punto es que los chicos sepan y conozcan que pueden hacer deporte y que tienen que hacer lo que es bueno para su salud. Pues es muy importante, también vamos a intentar trabajar con hospitales, vamos a intentar trabajar con todas las dinámicas para generar ese acceso al deporte a personas con discapacidad. Y bueno, sin más, hoy queríamos daros este detalle, esta sorpresa, también aprovechando que son los últimos días antes de empezar este campus de verano del Vive San Javier. Animamos a toda la gente, ya sabéis, viveteam.es para empezar a partir del lunes, Sí. en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, primero en San Javier y en la Manga del Mar Menor, julio y agosto, y durante el mes de agosto en la vecina localidad del Pilar de la Horadada, aquí a la orilla del mar, Sí. aquí con las mejores condiciones posibles en un centro deportivo envidiable, así que estáis todos invitados y nada, sin más, os vamos a dar las gracias por haber visto este vídeo hasta Sí, el final. yo por mi parte y por parte del club agradecerte, Lorenzo, que nos hayas dedicado este momento, que nos hayas dejado expresarnos pues, con toda la gente que os sigue y que este altavoz es muy grande para nosotros, que si no hubiese sido por vosotros, pues no estaríamos explicándonos de cara a tanta gente y agradeceroslo de verdad porque al final para nosotros es un boom y de verdad que nos ayuda mucho. Pues nada, yo darte las gracias tanto en mi nombre como Lorenzo Albaladejo como en nombre de Relevo Paralímpico. Este proyecto es en común con Relevo Paralímpico, el proyecto del Comité Paralímpico Español y el Gobierno Regional de Murcia, y bueno, y transmitir pues mi más firme intención como coordinador de Relevo Paralímpico de seguir colaborando tanto con el Club de Atletismo, con el Club Vive San Javier, como contigo de manera personal. Ya sabes que vamos a organizar cosas con varios deportes y nada, yo Vamos creo por que ello. el objetivo sigue siendo desarrollar el deporte para personas con discapacidad y en ti creo que hemos encontrado un gran aliado. Pues nada, de verdad que agradecértelo como siempre. Así que nada, muchas gracias y a todos Gracias a vosotros todos los que nos hayáis estado viendo.
nos vemos la semana que viene que tendremos una sorpresita. Chao, chao. Vamos a cortar.